Bien, buenas noches. Estamos con equipo casi completo. Nos falta el titular. ¿Viste el viernes que faltaba Messi? Bueno, acá falta Jonathan Viale salvando las diferencias. Pero si Dios quiere, mañana lo recuperamos. Vamos a estar analizando, por supuesto, todo lo que ocurrió en el fin de semana y sobre todo en la jornada de hoy. Una jornada cargada de simbolismos y también de oportunismo político. Le damos ya la bienvenida a nuestros invitados porque también vamos a estar analizando toda la coyuntura con ellos. Fernando Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Guada? ¿Bien? Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar. Y Nahuel Sotelo, que ya te dejo la pregunta. Además de que te viniste, Nahuel Sotelo, para quienes no saben, es el secretario de Culto y Civilización, un cargo que fue el nombre modificado por este gobierno. ¿Que te viniste de verde militar, puede ser? No, buenas noches. Primero, antes que Buenas nada, noches. un placer estar acá. No, pero, a ver, los que me conocen saben que siempre utilizo trajes de colores. Algunos les gusta, otros no, pero bueno, nada, fue casualidad. Pero aparte miraste la corbata con el saco, muy bien. No, es improvisado. Combina con la escenografía también. Algunos Sí, por mal supuesto. pensados van a creer que no fue casualidad la elección del color. Bueno, pero Le mal mandamos pensados un están. beso, le mandamos un Ahí beso. siempre. Me gustaría tu opinión sobre, bueno, la polémica en cierto sentido que se generó con esta, creo que, batalla cultural y contracultural absolutamente declarada por parte del gobierno, que aprovecha siempre los 24 de marzo para dejar en claro que para ellos es el día de la memoria completa, ¿no? Sí, claro, a ver, lo principal que hay que ver acá es, justamente, nosotros luchamos y la batalla cultural es por una historia completa, no es por una memoria parcial. A ver, yo siempre digo, nosotros ahora vamos a tener una entrevista. Digo, este programa termina, vos, Guada, te vas a tu casa, Manu, te vas a tu casa. Capaz que yo mañana les llamo por teléfono y te digo, che, Manu, ¿qué te acordás del programa? Y vos capaz que me decís que te acordás de una parte. De tu traje. Vos, Guada, capaz que te acordás de otra cosa. Digo, esa es la memoria. Ahora, ¿qué es la historia? La historia es agarrar, ver el video, el programa completo, analizar y decir, bueno, che, esto pasó. Y eso es parte de lo que estamos haciendo. Y esto no es en contra de nadie, no es en contra de ni para reivindicar ni para defender absolutamente nada, sino simplemente hablar de la historia completa. Porque nosotros decimos, realmente esperamos que haya un nunca más en Argentina, que nunca más haya violencia política, que nunca más las personas agarren un fusil de un lado o del otro para reivindicar una idea política. Pero para llegar a ese nunca más, tenés que conocer la historia. Los que no conocen su historia están condenados a repetirlas. Es cierto. Digo, no podemos seguir diciéndole a la gente que todo comenzó un 24 de marzo del 76 como si nada. Ahora, Entonces, Nahuel, eso es lo importante. vamos a repasar algunos testimonios que fueron apareciendo hoy también en la movilización. Pero en el video del año pasado, para la misma fecha, recién asumido prácticamente el gobierno, atravesando su primer trimestre, sus primeros 100 días, no sé si recuerdan, había tenido como protagonista aquel video a Juan Bautista Joffre, al Tata Joffre, Sí, claro, hoy claro. en la Escuela de Inteligencia, también a Luis Labraña, el montonero que se adjudica haber inventado o ex montonero que se adjudica haber inventado la cifra de los desaparecidos, pero aquel video sí estaba mucho más centrado en esa otra parte de la historia que plantean, estuvo silenciada durante mucho tiempo. Hoy, si bien no es el eje central de lo que hace el AGE en ese raconto de los hechos según su mirada, hay críticas a la dictadura, habla de la represión ilegal, habla de los horrendos acciones. el horror de la represión Utiliza algunas ilegal. expresiones que no habían sido parte del discurso, por lo menos de la misma fecha del año pasado. ¿Se sienten que tienen que aclarar que no reivindican a la dictadura en algún sentido? No, a ver, esto es, siempre hemos dicho lo mismo. O sea, cualquiera que nos escucha sabe que en ningún momento nosotros reivindicamos a la dictadura, bajo ningún punto de vista. De Eso hecho, corre para la lo que vicepresidenta, se vivió en Argentina fue una guerra entre hermanos. Y no es que digo que es una guerra, no. El juicio a las juntas, Claro, porque dice que hay un conflicto interno. El problema de ese discurso Digo, hay es una guerra. equiparar el terrorismo de los civiles con el terrorismo de Estado, La que historia es completa, más grave como dice que el terrorismo de Estado, ¿no? Digamos, el Estado tenía la obligación de aplicar el derecho en las detenciones y en su lucha contra el terrorismo. A ver, nosotros criticamos los excesos y las cosas atroces que se han cometido durante la dictadura, de un lado y del otro.
Y cuando nosotros hablamos de la historia completa es porque, a ver, yo desde chico voy a la secundaria y escucho siempre el 24 de marzo del 76, los militares agarraron, tomaron... Pero nadie me explicaba qué es lo que había pasado antes. No, es cierto. Entonces, esa parte es importante porque hay que saber cómo llegamos hasta eso, para justamente no volverlo a repetir. Por eso la decisión de declarar delitos de lesa humanidad determinados, como por ejemplo el asesinato de la familia Viola, ¿no? Sí, el asesinato de la familia Viola, la verdad, es un caso que, cuento resumidamente, sale la familia Viola, el capitán Viola, sale de misa, se iba a encontrar, era un domingo, se iba a encontrar con su familia para comer un asado y bueno, de camino a la casa de la familia, agarra el Ejército Revolucionario del Pueblo, el grupo terrorista del ERP, empieza a dispararle al auto. El capitán Viola iba con su esposa que estaba embarazada de 5 meses y sus 2 hijas, María Cristina de 3 años y María Fernanda de 5 años. Cuando toma conciencia de todo lo que estaba pasando, sale corriendo para alejar las balas del auto. Acribillan, le pegan por la espalda al capitán Viola, cae al piso, se le acerca un terrorista y lo aniquila y le da el tiro de gracia en la cabeza. Pero después, en ese momento, también habían matado a María Cristina de 3 años. Y María Fernanda, de 5 años, queda en coma 4 meses. Ese es el caso Viola y es el caso que durante más de 50 años, porque esto fue el 1 de diciembre del 74, fue un gobierno absolutamente democrático, digo, no fue a partir del 24 de marzo del 76, durante 50 años nadie los había escuchado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros criticamos es que el kirchnerismo veía víctimas en un lado y en el otro no. Entonces invisibilizó a todo eso. Nosotros no podemos invisibilizar a toda esa gente que sufrió los ataques. Entonces nosotros hoy, por instrucción del presidente Milei, hemos dicho, acá hay un caso de lesa humanidad y lo elevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habló Estela de Carlotto. A ver, escuchemos lo que dijo. Estamos muy mal, muy mal, muy mal. La Argentina... ¿La represión en la calle te da miedo? También por eso, represión, vandalismo... hay muchos ya niños con revólveres matando gente. Yo creo que estamos en una etapa muy, muy dura y muy difícil y que yo no soy la especialista en esto, pero que tenemos que cambiarla rápidamente. ¿Cómo? No sé. Pero si un hombre ha hecho y todo lo que ha hecho está escrito y dicho que es el presidente tendría que estar en la cárcel. El presidente tendría que estar en la cárcel, dice Estela de Carlotto, también una de las beneficiarias, entre comillas, también de toda esta política de derechos humanos que generó mucho subsidio, mucha transferencia de recursos, ¿no? Hoy Moyano y Máximo Kirchner fueron en la misma línea, digamos, esto se tiene que terminar, están con la teoría de que este gobierno se tiene que ir. Transferencias, universidades, sueños compartidos, apoyados por el CELS que tenía y tiene hoy un gran curro con los derechos humanos. La verdad es que, aparte de lo que hoy hizo el presidente Milei, es algo histórico para la democracia. ¿Cuántas veces se habló de los sótanos de la dictadura y de los archivos de la CIDE? Hoy agarró y dijo, esto está disponible para todos. ¿Por qué usaron a Laje? ¿Por qué agarraron a Laje, que es externo a este gobierno, es un intelectual del gobierno, pero no sentís que debería haber sido algún funcionario? No, a ver, Agustín es un gran pensador. Para todos los que estamos en este gobierno lo escuchamos mucho, lo seguimos mucho, particularmente es un gran amigo. Tiene libros escritos sobre esto, ha investigado, ha estudiado sobre esto. Digo, creo que es el mejor exponente sobre este tema. Celebro que esté Agustín en el video. ¿Qué les contestás a quienes los tildan de negacionistas? Menciona Agustín en el video el tema de los 30.000 desaparecidos, que también es objeto de discusión, digamos, tiene un valor simbólico, pero no solo simbólico, sino que también tiene un valor económico, ¿no? Por el uso que se hace de esa cifra cuando la cifra oficial es muchísimo menor, ¿no? Mirá. Que no cambia absolutamente nada. Perdón, Laje en el video también reclama por el resarcimiento económico a las víctimas, a sus familiares, pero en definitiva son víctimas del Estado, por eso tiene un resarcimiento económico también, ¿no? Porque es importante remarcarlo. Pero pará, por ejemplo, los asesinos de Viola cobraron indemnizaciones. O sea, nosotros, el Estado argentino le pagó indemnizaciones a terroristas, asesinos. Claro. Frenemos un poco. El caso de Fernando Aymal, por decir alguno, Fernando Aymal aparece incluso en el monumento a la memoria acá en
Buenos Aires, en las placas donde están todos los nombres, aparece el nombre de Fernando Aymal como desaparecido y asesinado por el Estado. Lo asesinó Montoneros en un juicio popular, donde lo declaran culpable, traidor, y le pegan un tiro en la cabeza. Aramburu. Y aparece como una de las familias que ha cobrado. Hasta el 2015 hubo más de 2.100 millones de dólares en esto. Entonces, y a los que nos dicen negacionistas, nosotros no estamos negando absolutamente ¿Y la nada. línea con la vicepresidenta es unificada en ese sentido? ¿Del gobierno? No leí lo que dijo, lo que ha tuiteado la vicepresidenta, pero imagino que sí. No lo leí, no sé qué ha dicho. Que es la primera, digamos, que le da ese contenido ideológico a Milei en campaña, porque Milei hacía foco 100% en la economía y gracias a la sumatoria de Villarroel en la fórmula es que Milei también empieza a hablar de estos temas. Mira, yo ahí hago un paréntesis. Digo, yo a los 23 años, hoy tengo 30, a los 23 años escribí un libro sobre la década de los 70 y desde que lo conozco al presidente, estaremos hablando 2016, 17, hemos hablado de estos temas y él lo hablaba y era parte de una lucha que creemos que es para la República Argentina, para la sociedad argentina, o sea, que no es exclusivamente de una persona o de otro. Creo que esta es una causa para el país. ¿Me dejás preguntar una cortita de otro Sí. tema? Te estoy mirando las medias. Creo que tenés ese PQR, ¿puede ser? El tema de Roma. Ah, sí. En cuanto a la gente tiene a ver. una sigla que dice Tiene puesto SPQR, el famoso pin. el La famoso puesta PIN del cielo. romano. Vos sos secretario de culto. ¿Qué hay con todo el tema? Senatus Populusque Romanus, ¿no? Exactamente, Senado y el pueblo romano, ¿no? Exacto. No te se pone colorado, pero no es la idea que muestre las medias. ¿Qué tienen con el tema de Roma en el gobierno? ¿Qué es lo que admiran? Pues entiendo que Mirá, Santiago ahí están las Caputo medias. Ahí también. está, ahí Buenas medias. hicieron- Ahí está. Paneo. Están ponchando No sé si las medias. le Se combina están con el ponchando traje. las Ahí está, medias. mirá. No sé si combina con el traje, Esti- pero buenas medias. Estirátela un poquito, por favor, para que la vea la gente. Ahí está. Las medias del secretario de culto de Milei. Ahí, ahí. Cabe aclarar que siempre uso medias No así está bien, pero también. digo. ¿cuál es el tema de toda la liturgia romano? No, a ver, nosotros meternos en este tema ahora, no sé si es correcto. Reivindicamos, esto es una opinión personal. Nosotros analizamos y valoramos el imperio que fue Roma, que es la base de la civilización occidental que hoy tenemos. Es eso. Digo, pero también Otro escuché día. a algunos que quieren abolir el No, pero como Congreso. trajiste Que la no media, tiene nada Nada que que ver, ver pero con eso. Bueno, en una bien. charla más privada podemos hablar un montón de cosas, pero... Tiene miedo. No, me gustaron las medias, quiero unas medias de esas. Fernando, me gustaría tu opinión sobre el video no sé si lo viste, la versión completa de 20 minutos el video que difundió el gobierno. Me parece impecable. Un solo punto tengo de disidencia en caracterizarlo como guerra. La guerra es una guerra entre estados. En todo caso, se puede hablar de guerra civil, pero me parece que tampoco. Acá era Sí, claro. guerra un lado- revolucionaria. Bueno, ¿no? una cosa es lo que digan. Acá había, de un lado, organizaciones terroristas que hablaban de guerra revolucionaria. Que las organizaciones terroristas hablen de guerra revolucionaria no No quiere decir implica, que la haya claro. sido. claro. De manera que es un pequeño detalle. En todo lo demás, perdón, yo les doy la bienvenida, pero son cosas que vengo denunciando con respecto al peronismo. Digo, este año cumplimos 10 años con el peronismo estúpido. La primera vez que creo que se planteó que entre el 75 y el 76 había mucho más continuidades que rupturas fue en ese libro y me costó bastante Es caro. cierto, momentos donde La este tema desaparición. prácticamente no se podía, ¿no? Eso Una decía, cancelación 10 años automática atrás tenía. dice claramente que las desapariciones, las torturas, los exilios del Beto Brandón y de Nacha Guevara, de Mercedes Sosa, son del 75. Al hijo de Tati Almeida, que hoy habla en el acto, que tiene una connotación peronista fuertísima, se lo llevó la AAA, se fue en el 75. Entonces, eso está absolutamente claro. Y esto es, y también lo he denunciado como lo que es, una apropiación sistemática que ha hecho el peronismo de banderas que han sido de todos los argentinos. Se apropiaron de la lucha de los trabajadores, de las organizaciones de derechos humanos, de la lucha feminista, de todo lo que formaba parte de luchas históricas de la sociedad argentina por la igualdad de derechos, por la justicia social. Se las tomó el peronismo y las arruinó, porque si la hubieran llevado adelante, pero hoy, la verdad, dejaron un gobierno con el 50% de pobres. Entonces, ¿dónde está la lucha de los sindicatos? Si las luchas sindicales
y la mejora de la justicia social y todo lo que habla el peronismo hubiera sido real, no estaríamos con 50% de pobres, y la dirección vergonzosa del movimiento obrero, que es la CGT, que viene a ser otra vez otro paro al tercero en poquísimo tiempo. Y lo mismo han hecho con todo, con los derechos humanos. Cuando las madres eran una organización de derechos humanos, y estoy hablando del año 83, yo estaba en la plaza con ellas. Porque defendían todos los... Si vos haces el repaso de los principios de las revoluciones liberales de 1648, 1688 inglesas, son todas las que defendían las madres de Plaza de Mayo en la Plaza de Mayo. La libertad, la habeas corpus, la libertad de asociación, de reunión y de prensa, los atropellos, defender al individuo de los atropellos del Estado. Era todo ese arco. Ahora, después vino el peronismo y transformó todas esas organizaciones de derechos humanos en kioscos, en lugares de corrupción, en sueños compartidos, en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Entonces, que escuchar hoy a Estela es una vergüenza para todos. Y me parece muy bien que lo hayan planteado. En general, tengo a veces muchas disidencias con Laje en otros temas, pero en esto me parece que todo lo que dijo lo respaldo. Y vuelvo a otro punto que es crucial. Yo les digo... Si realmente creen que son 30.000 los desaparecidos, ¿saben lo que tienen que hacer? Las abuelas, las madres, tienen que hacer lo mismo que hicieron las abuelas, que es abrir el archivo. Si hay 20.000 personas que desaparecieron en la Argentina, que tuvieron familiares, amigos, ¿por qué no abren el archivo? Que vengan y que denuncien. Tuvieron 16 años en el gobierno. Los primeros responsables de que no tengamos un número son las autoridades de la dictadura militar, que no detenían a gente legalmente, la detenían clandestinamente. Bueno, entonces a partir de ahí hay un número oficial yo te pido, por favor. Yo estaba en la plaza en el 83, no me vengas a dar lecciones de obviedades. Entonces acá el punto central... No, pero hoy son importantes las obviedades. Hoy son importantes las obviedades. Esto es lo que es obvio. Perdóname, Manu, hay un número oficial, no podemos desconocer el número de la CONADEP, que fue un organismo... Y que no fue exhaustivo porque era en el momento y después hay cifras de inteligencia. Perfecto, yo te tomo el peronismo no quiso formar parte, pero sí con referentes de prestigio de la sociedad. Yo te tomo eso, que fue parcial, que fue en el momento. Muy bien, perfecto. Vos tuviste 16 años en el poder político, con mayoría en ambas cámaras. Abrí el archivo y les daban indemnizaciones de decenas de miles de dólares. O sea, había además eventualmente un incentivo hasta económico. Digo, ¿dónde están los familiares de esos 20.000 desaparecidos que faltan? ¿Por qué no lo denuncian? ¿Por qué no abren los archivos las madres como sí hacen las abuelas? Pregunta, yo tengo mil diferencias con Carlotto, pero hay que reconocerle que en eso han trabajado bien. ¿En qué cambia el número, para entender? ¿Perdón? ¿En qué cambia el número? Pero cambia en la hipocresía, en que no se puede asentar un tema tan delicado, tan doloroso para toda la sociedad argentina en una mentira, y en una mentira impuesta que si no la repetís como un mantra te acusan de avalar a la dictadura. La verdad es que no, y la verdad es que los que estábamos ahí estábamos en la Plaza de Mayo y el peronismo no estaba en la Plaza de Mayo. Néstor Kirchner estaba haciendo negocio con la 1050 abajo, y después estuvieron a favor de la amnistía, después estuvieron en contra del juicio a las juntas, estuvieron en contra de la CONADEP, después de que el juicio a las juntas, y esto me permite hacer una corrección con respecto al juicio a las juntas, lo que dice Villarroel es que el castigo fue sesgado, y el castigo fue sesgado. El juicio a las juntas no solo establece la culpabilidad de las cúpulas militares, la culpabilidad de las cúpulas guerrilleras. Sí, claro. Y vino el peronismo con Menem y amnistió a todos. 7 guerrilleros que fueron condenados. Y cuando vino Menem, amnistió a todos, y cuando volvió el peronismo, no rehabilitó el juicio a la Junta, rehabilitó solamente una parte, y por lo tanto hubo una justicia sesgada, y hubo todo un grupo político peronista, kirchnerista, que en lugar de tener respeto para quienes habían sido víctimas de las organizaciones terroristas y distinguir lo que era la condena de las desapariciones y de todas las ilegalidades y aberraciones que hizo la dictadura, aún en el caso de los guerrilleros, en vez de hacer eso, salió a reivindicar la lucha armada. Néstor dijo, hemos vuelto en el primer discurso que hizo como presidente. Entonces, estas son las consecuencias. Y me parece muy bien que el gobierno dé esta batalla cultural. Me parece que forma parte de la agenda de la gente, porque la verdad... y la verdad sobre nuestra historia forma parte de las emociones, de los sentimientos
y de los intereses de los argentinos. Déjame darle la bienvenida a Sabrina Ahmeyet. ¿Qué tal, Sabrina? Muy buenas noches. Gracias por estar. ¿Cómo andás? Ahora te quiero preguntar cuál es tu conclusión sobre lo que viste en la jornada de hoy, pero quiero ver y reivindicar justamente a alguien que sí estuvo, que sí le puso el cuerpo en ese momento, como fue el fiscal Estracera. Creo que es una figura incuestionable de este momento de la historia negra de la Argentina, que sí arriesgó su vida, ¿no? En momentos en donde hacer esto ponía en peligro tu vida, y él es el que justamente niega de manera tajante la participación en la lucha contra la represión militar de Néstor y de Cristina. Lo vemos. Lo que veo es la utilización política de los derechos humanos, derechos por los cuales los dos Kirchner jamás se interesaron. Claro. Las madres de Plaza de Mayo no pudieron ir a Santa Cruz mientras gobernando Kirchner. Yo estuve a la vista casi todos los habeas corpus firmados, presentados en aquella época, porque eran una prueba precisamente los habeas corpus rechazados en todo el país. No hay uno solo firmado por Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner. Sabrina. Yo recibí con mucha alegría el video de hoy, porque forma parte de dar una batalla sobre la verdad después de 20 años en el que se impusiera desde el Estado de forma sistemática una visión parcializada y mentirosa, y que se hiciera una utilización político-partidaria de los derechos humanos. La realidad es que yo, no lo digo yo y no lo digo yo como doctora en historia, lo dijeron muchos historiadores que se especializaron en trabajar estos temas y que no tienen ninguna simpatía por el gobierno. Estoy pensando en Marina Franco cuando escribió Una nación para el enemigo, en Hugo Besetti sobre la violencia revolucionaria. Son libros del 2009, son libros del 2012 que ya hablan sobre las cuestiones del número, que ya explican por qué tenemos un número que es 30.000 y es un número simbólico, que ya explica de dónde viene el número de la CONADEP, que ya explican qué es lo que pasó en términos de violencia política en el gobierno de Perón y de Isabel Perón, porque la AAA empezó con Perón. El que empezó a perseguir a montoneros durante su gobierno de forma legal e ilegal fue Perón en el 73, el que los expulsó de la Plaza de Mayo. Y hay otra historia que inventó el kirchnerismo, que niega toda esta parte, que convirtió a estos jóvenes que se involucraron en partidos armados en héroes, en esa juventud maravillosa que la cámpora reivindicaba, y la verdad es que estos tipos fueron asesinos. Eso no tiene nada que ver con lo que hizo el Estado, tanto en democracia en el último gobierno de Perón y de Isabelita, como después los militares. Porque esos tipos tendrían que haber sido juzgados legalmente, y no lo fueron. Y por eso es que siempre repetimos, pero son obviedades. Y yo estoy de acuerdo cuando Fernando dice son obviedades. ¿Por qué? Porque por supuesto que la violencia estatal es peor que otra violencia de grupos, porque el Estado está para cuidarnos a todos y porque el Estado no puede llevar adelante actos ilegales. Pero dejan de ser obviedades cuando quien lo equipara es la vicepresidenta con un texto como el que vemos hoy, digamos, cuando dice que piensa en quienes obedecieron. Yo no estoy de acuerdo con la visión que tiene Villarroel sobre los derechos humanos, pero sí quiero plantear que nada de eso está en el video y que nunca nada de eso fue dicho por Milei. Nunca, jamás. No, al contrario, el año pasado se despegó de y estoy muy cansada de que se acusa a la gente de negacionista, que se acusa a la gente de genocida, que sea tan barato acusar de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no mienten, porque no dicen una cifra que no es comprobable. Digo, porque yo estoy absolutamente de acuerdo en pensar los 30.000 como hecho simbólico. Lo podemos hacer, pero expliquemos por qué. No, y en todo caso no me cancelen por dar un dato oficial del gobierno. Y el problema, porque eso no es de ninguna manera reivindicar el accionar de las Fuerzas Armadas. Es decir la verdad, es remarcar cómo fueron los hechos.
Y por otro lado, digo, a mí me pareció que fue un acierto realmente importante que quien contara, quien narrara el video fuera una persona nacida en democracia, porque más de la mitad de los argentinos nacieron y crecieron en democracia. El año que viene vamos a estar en los 50 años del golpe del 76. Entonces, me parece que, por un lado, hay que entender que esto es una discusión que yo entiendo que alguien que estuvo involucrado y puso el cuerpo y perdió amigos, lo vive de otra manera. lo viva de una forma, pero la mitad de los argentinos nacieron en democracia. Yo nací ahí en el borde, en el 81, pero todo el tiempo que crecí con el kirchnerismo, que fui a la facultad, la verdad es que era de una asfixia absoluta. Porque hoy yo veía cómo cuestionaban este video tuiteado por Casa Rosada. Pero lo que hizo el kirchnerismo es bajar su versión parcial de la historia a las escuelas y adoctrinar a los chicos. Entonces no se puede comparar tampoco que el día del aniversario del golpe, el 24 de marzo, el gobierno se exprese y haga una reconstrucción histórica sobre los acontecimientos con lo que hizo el kirchnerismo, que hicieron un paralelismo absoluto entre Montoneros y la Cámpora, que vendieron que había violencia buena. Este gobierno no está diciendo eso, este gobierno está de forma sistemática condenando todo tipo de violencia. ¿Y qué le dicen? Que es golpista. ¿Por qué? Porque no es un gobierno peronista y porque los peronistas creen que son los únicos que tienen legitimidad para gobernar. Y eso no es así. Pierden en las urnas y también tienen que perder en la batalla cultural porque no pueden seguir acusando a cualquiera de cualquier cosa. Bien, ahí estamos viendo quiénes estuvieron en la marcha. De la Cámpora. La escuchamos a Estela de Carlotto recién. Protagonista de la última vez que se pudieron juntar para una foto Axel y Kicillof, ¿recuerdan ustedes? Llamado de Estela de Carlotto de por medio en el Teatro de La Plata, porque esa interna está en un momento de los más tensos que atraviesa y parece incrementarse en este año electoral. Por eso es que la columna de la Cámpora, por un lado, con algunos afines o intendentes que se acercaron o que eligieron, intendentes de la provincia de Buenos Aires, siempre eligieron marchar con la Cámpora, por un lado, y por otro lado esta imagen que vemos acá, Kicillof con algunos otros intendentes, con los referentes de su propio gobierno provincial. Al lado lo vemos a Andrés Larroque, atrás la vemos a Verónica Magario, estuvo también el intendente Fernando Espinosa, que aquí lo vemos. ¿No? ¿Espinosa cuál fue? ¿La de Kicillof o la de la Cámpora? Espinosa está definitivamente más cercano a Kicillof. A Kicillof, fue directo, ¿no? A la plaza. Pero fue con su propia columna. ¿Puedo decir una cosa? Había carteles ahí de no al fascismo, ¿no? Pero veamos esto, en el aniversario del peor golpe militar, de la peor dictadura que tuvo la Argentina, están banalizando completamente, porque este cartel está haciendo referencia a la opinión que ellos tienen de Javier Milei y su gobierno. Y llaman a esto dictadura, como también llamaron al gobierno de Mauricio Macri dictadura. Estos tipos que marcharon hoy están banalizando lo que fue la dictadura, toda vez que se refieren a gobiernos elegidos democráticamente de esa forma. También tenés que pensar que muchos de los que están ahí son la banda de los impotables, ¿no? Que después cuando van a una elección no lo vota nadie, entonces tampoco me parece que hay que preocuparse mucho. Bueno, hay que preocuparse porque esas caras son de preocupación. Sí, claro. Y hablando de caras que dan preocupación, un tema que explotó el viernes. Atención, porque estos son los temas que pueden empezar con algo medio farandulesco, pero que pueden después tocar de lleno a la política. Y estamos hablando del escándalo de Elías Pichirilo, el ex marido, no se sabe, de Jessica Sirio, ex, a su vez, de un referente que está medio escondido del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ex intendente de Lomas de Zamora, pero... Insaurralde, ¿no? Insaurralde. Escondido públicamente, no políticamente. Porque Sí, sigue manejando todo. Exactamente, pero ¿qué es lo que pasó ahora? Tiene información exclusiva Bruno Giacono. Sí, a ver, yo ahí corrijo algo. Es marido de Jessica Sirio. Todavía siendo. Legalmente está casado. Es el marido de Jessica Sirio. Más allá de que en las últimas semanas, últimos meses, hubo algún alejamiento, es el marido de Jessica Sirio. Ustedes saben que Elías Pichirilo está acusado de montar una especie de operativo trucho blue sobre un empresario al cual él le debía una cifra multimillonaria. Pero justamente también está acusado, además de ese operativo ilegal, de esta deuda de más de 6.500
millones de pesos. Bueno, hoy vamos a mostrar por primera vez documentos exclusivos que forman parte de la investigación, que forman parte de la causa, en donde de alguna manera el marido de Jessica Sirio reconoce que efectivamente debe esos más de 6 millones de dólares. Pero antes de meternos en los documentos y toda la historia que les tengo acá con estos dos personajes, veamos qué decía el abogado de Pichirilo respecto de esta deuda. Aclaró el documento que Auque aportó por el cual está la supuesta deuda. ¿Por qué es importante desbaratar esta hipótesis? Porque esa deuda no existe. Pichirilo la pagó, y no solo que la pagó, sino que además le dio 3 millones de dólares en intereses. Y Auque en el audio reconoce que esa plata se lo gastó en pagarle a los servicios. Bueno, ahí escuchábamos al abogado de Pichirilo que él dice, bueno, esa deuda no existe. A ver, vamos a empezar a contar un poco qué es lo que está en la causa, porque hay dos versiones muy claras respecto de esta deuda, los que dicen que existe y los que dicen que no. Ahora, ¿qué forma parte del expediente? Bueno, este papel que fue firmado el 18 de diciembre del año pasado, 18 de diciembre de 2024, en donde Pichirilo, el marido de Jessica Sirio, hace un reconocimiento de deuda para con el empresario Francisco Auque. Ustedes vean el documento que estamos mostrando por primera vez, en donde, vean el título, reconocimiento de deuda, los que suscriben por una parte Elías Pichirilo, argentino, nacido el 6 de abril, de 1986, deudor, vean la palabra deudor, y por otra parte el empresario Francisco José Auque, acreedor, convienen en formalizar el presente reconocimiento de deuda. Es decir, este es un documento que está investigando la justicia en donde, frente a un escribano público, el marido de Jessica Sirio reconoce que tiene una deuda multimillonaria con el empresario al que después, y se está investigando, le habría montado un operativo ilegal. Y atención, miren lo que les muestro ahora. Ustedes me dirán, ¿qué es esta calculadora? ¿Qué son todos estos números? Bueno, la lista de la plata. Son los 40 cheques que Pichirilo de alguna manera le dice a Auque, yo te voy a pagar la deuda de esta manera, con 40 cheques que van desde los 140 millones de pesos a los 190 millones de pesos. Son 40 cheques que Pichirilo se comprometió en este documento que firma ante un escribano público a pagarle, a endosarle al empresario al cual él le debía. Si uno consulta la defensa de Pichirilo, te dicen, no, la deuda nosotros la pagamos. Le pagamos los 6 millones de dólares y además le quedaron 3 millones de dólares de ganancia, intereses. No está claro, porque tampoco está del todo claro para qué le habría prestado esta plata Auque a Pichirilo. ¿Con el objetivo de qué? En rigor, a ver, hablando de que hay cosas que no están claras, tampoco está claro bien el historial laboral de Pichirilo, pero ya vamos a hablar de esa historia. ¿Cómo llegó, no, a ser un empresario amasando estas fortunas cuando lo último que se sabía de su actividad legal era que tenía un kiosco, ¿puede ser? Sí, a ver, en LinkedIn figura que él trabajó en una inmobiliaria, también está vinculado a un banco, a una financiera, también en Tucumán. Empleado. Hay algunas fotos que empezaron a salir con algunos funcionarios de Tucumán, pero lo cierto es que él se compromete de alguna manera a cancelar esa deuda con esta serie de cheques. Cuando uno consulta la defensa del empresario Auque, te dicen, no, nosotros hasta ahora no cobramos un solo peso. Y yo le decía, bueno, esto se firma ante un escribano público. Esta es la documentación que tiene el fiscal Picardi, el fiscal Franco Picardi, en su fiscalía. Acá está el escribano que firma de alguna manera este reconocimiento de deuda. Entiendo yo en algún momento este escribano va a ser citado a declarar, ¿no? Pablo Koenig, el escribano, por supuesto está la matrícula. Esto fue aportado por la defensa de Pichirilo a la causa y se está analizando este documento, si es real, si no es real, si efectivamente se pagó, si no se pagó y todas las cuestiones que tienen que ver con esta deuda. Porque, a ver, todos conocimos la historia de Pichirilo por este procedimiento ilegal, el video que vimos el viernes de la semana pasada, ¿no? Con el empresario Auque tirado en el piso, con su pareja en un cantero. ¿Por qué se habría producido ese procedimiento ilegal con 7 policías de la ciudad? De alguna manera cree la justicia para apretar a ese empresario y no pagar esta deuda millonaria. Así que estaríamos hablando acá del comienzo, de alguna manera, de esta historia. Pichirilo reconociendo una deuda, diciendo la voy a pagar de esta manera con cheques, y la defensa de Auque sosteniendo al día de hoy que no cobraron un solo peso. ¿Qué rol tiene hasta ahora probado en todo esto Jessica Sirio, no? Porque la gente se pregunta qué pasa con Jessica Sirio, que no es la primera vez que está envuelta, digamos, en casos bastante turbios y que siempre termina
termina como saliendo un poco indemne, ¿no? Bueno, te diría que a diferencia de la causa Insaurralde, en donde se está investigando, por supuesto, el patrimonio de Jessica Sirio y su participación incluso en la compra de la mansión de San Vicente, en este caso, por ahora, Guada, no está claro el rol de Jessica Sirio. De hecho, no está imputada en el caso. Hasta ahora la justicia está siguiendo dos líneas de investigación. Por un lado, una supuesta estafa del empresario Pichirilo para con este empresario Auque, y por otro lado, este operativo ilegal que se montó contra Auque, en el que participaron 7 efectivos de la policía de la ciudad, y lo que se está investigando es si efectivamente Pichirilo o alguien del entorno de Pichirilo le pagó a estos 7 agentes para montar este operativo ilegal. Son las dos líneas de investigación que hay hasta ahora. ¿Cuál es el rol que tuvo Jessica Sirio? Bueno, no está del todo claro. Incluso hoy te diría hubo algunas versiones de que se le habría secuestrado el celular a una especie de ama de llaves de Jessica Sirio, información que hasta ahora no tengo chequeada del todo, es decir, se está investigando al entorno de Jessica Sirio, pero respecto de tu pregunta, Guada, ¿qué es lo que hizo y cuál es el rol respecto de los millones de Pichirilo? Bueno, todavía no sé. Yo te quiero ahora preguntar algo, pero siempre es llamativo, más allá de Jessica Sirio, que por ahí no sabía nada, cómo conviven con alguien que ve pasar millones de dólares y no sospechan, ¿no? Que el dueño de un kiosco es la gran pregunta. De dólares. Nunca se dan cuenta. Yo me acuerdo cuando vivía con Martín Insaurralde, que de sueldo cobraba 3 millones de pesos por el trabajo que tenía como en la provincia de Buenos Aires, y vivía en una casa que costaba un palo verde. Sí. O es gente que ahorra muy bien y las mujeres nunca se dan cuenta. No sé cómo hacen para no darse cuenta. Anda un poco para atrás. Antes de Insaurralde, ella fue socia de Facundo De Vido, ¿no? Que fue el que le financió el spa en Palermo, claro. Y también las zapatillas también. Y las zapatillas. Pero yo le quería preguntar a Bruno, ¿qué se sabe del tema de esta hipotética droga que había sido plantada en el auto de este hombre Huaque? ¿Y cómo siguió, digamos? Si es verdad que está confirmado que fue Pichirilo o no. Bueno, lo que se está investigando, a ver, ahí también hay dos líneas de investigación, Luqui, que tienen que ver con que vos sabés que Pichirilo ese día se sube a la camioneta de Auque con una especie de tapado. Claro. O sea, ese día fue 17 de enero a la noche, hacía mucho calor, y él se sube con una especie de camperón, de tapado. ¿Qué es lo que creen? Que dentro de esa campera había un arma y los 2 paquetes con droga, y que en el camino desde el hotel en el que estaba Pichirilo en Puerto Madero hasta el Palacio Dúo, él logra dejar el arma en el baúl junto con un paquete de droga, y luego deja otro paquete de droga en el asiento delantero. ¿Eran 2 kilos en total? Eran 400 gramos en un paquete y 800 gramos en otro de los paquetes. Es una de las líneas de investigación. La otra línea de investigación lo que marca es que habrían sido los efectivos de la ciudad los que llevaron adelante este procedimiento ilegal, y que mientras le pedían la documentación y los hacían bajar, tanto a Auque como a su pareja, le colocaron el arma y los 2 paquetes de cocaína. Hasta ahora no está claro bien cómo, digamos, quién fue la persona que le dejó el arma de cocaína, ¿no? Que debe costar decenas de miles de dólares. Sí, claro, por supuesto. No es que... Ahora, ¿sabés vos lo que decías, quiere Luqui... decir Pichirilo? No. En Sicilia, un pichirilo es el pequeñito, y se usa mucho para los soldados de la mafia, para los soldaditos de la mafia. Mirá, Mirá. Pichirilo. Lindo dato. Mirá vos. ¿Estará solo este chico Pichirilo o habrá...? Qué bien. Ahora, Lucas decía, bueno, pero vos no sabés con quién te casás. Mirá lo que son las imágenes del casamiento. Bruno, claro. Y uno se pregunta, bueno, a ver, ¿de dónde sacás? Yo te digo, ¿de dónde sacaste la plata para hacer? Porque además me imagino el diálogo de la primera cita. ¿Vos a qué te dedicas? Soy responsable inscripto. Perfecto. Claro. Nos casamos en el Dubó, que es el palacio ese donde se casa. Sí. Y es como que alguien... Yo creo que es un poco raro. Hay algunas versiones... Te descarta rápido. Pará, y los viajes. No creo que tenga mucho futuro en esa ¿Cuánto relación. se calcula que llevan gastados el año pasado? En viajes se calculan $500.000. Sí, hay muchas versiones. De hecho, te diría, Guada, este casamiento, la versión oficial, lo que dice es que costó $150.000. Mirá. ¿Cuánto? Me diste buen pie. $150.000. Ahora, la versión extraoficial lo que dice es que costó de 500 lucas para arriba. Creo que no te alquilan el salón en el hotel ese por $150.000, Bruno. Me parece, no sé. ¿Cuánto? Me parece que por $150.000 no te alquilan el salón, pero... Puede ser. Debe ser muy caro casarse en ese hotel. Sí, por supuesto. Bueno, pero Entonces, quizás con el canje, ¿no? Seguro que sí. La publicidad, No sé si quizás hacen le hicieron precio. Lo que sí se está investigando, digamos, los contactos políticos de Pichirilo, ¿no? Bueno, porque Pichirilo, sí. él, digamos, trabajó en una cueva financiera en momentos en donde se hacía mucho dinero con el tema de la brecha, ¿no? Entre el dólar oficial y el dólar blue. Hay muchísimas dudas sobre el patrimonio de Pichirilo, de dónde saca la plata, cómo es que tiene supuestamente un patrimonio absolutamente enorme de más de 500 millones de dólares. Algunos dicen que es un patrimonio que, bueno, no se puede calcular, que no se puede justificar. Y hablando de, bueno,
le debía, no le debía la plata a Auque, de dónde sacó ese dinero. Te invito a escuchar un audio que fue aportado por la defensa de Pichirilo, en donde ellos dicen, mira, nosotros no solamente que le pagamos a Auque, sino que también le hicimos ganar 3 millones de dólares. Vos pusiste 6, obtuviste una ganancia, ¿sí? De 6 más 3, 9. O sea, vos ponete a pensar, vos decís, Fran no laburó, no hizo nada, pero yo me comí allanamiento, tuve que ponerle plata a los servicios, tuve que pagar la puta de los servicios, tuve que bancarme todo el quilombo de Antonella, que hoy por hoy tiene raíz de eso, tiene un tumor en una mama, y vos lo sabés, porque yo no voy a estar jodiendo con eso. Problemas están ahí, problema. Toda esa gente, boludo, son toda gente que yo le tengo que dar, o sea, plata, rendirle cuenta, decirme, ¿verdad? Todo eso trajo todo problema. Bien, bueno, ¿cómo sigue la causa entonces los próximos días? Bueno, mañana Guada, día importante porque podría declarar uno de los policías que se convirtió en imputado colaborador. Vos sabés que uno de los policías en este caso se quebró y contó cómo fue todo el modus operandi. Ese relato, esos detalles por ahora no se conocen porque estamos frente a una causa que hasta el viernes estaba en secreto de sumario, pero mañana podría declarar, podría ser indagado uno de los policías que se quebró, que contó todo el relato, quién los contrató, si fue Pichirilo, si fue otra persona, quién hizo de nexo. También se habla de que a estos policías les habrían pagado $60.000 para montar este operativo ilegal, así que mañana puede ser un día importante en la causa. Bien, y hablando de fortunas que no tienen explicación. Atención. Cristina en modo campaña, Lucas. Ahí vamos a contar un poquito qué es lo que pasa con Cristina, y hay como un tic-tac al lado de la cabeza de Cristina que le hace todo el tiempo, sobre todo después de lo que contó Bruno el viernes pasado vinculado a la causa de Cristina, y es qué decisión va a tomar la justicia antes del 17 de agosto, que es cuando cierra la posibilidad de que se inscriban los candidatos. Ustedes saben que en esa fecha se inscriben los candidatos y Cristina puede ser o no candidata. La Corte tiene que dejar o no firme la condena. Ella está condenada a 6 años de prisión, ya en doble conforme, y una veda, que acá es la parte más importante, a ejercer cargos públicos. Tiene que decir tanto el 17 de agosto, que le contábamos, y si no llega a decir nada a la Corte, después se entra en un vacío legal, o si querés en un debate institucional que tiene que ver con que si la Corte no dice nada y ella se anota, si puede ser candidato o no. Hay dos vías en realidad, o que defina la Corte o que se sancione ficha limpia del Senado, que parece, las dos parecen poco probables. A mí me da la sensación, conociendo un poco el paño, por ahí tengo pésima información, que a nadie le interesa que se apruebe ficha limpia. Parece poco probable. Pero por ahí estoy equivocado, el gobierno manda el proyecto, lo vuelve a activar y, ¿Tiene media sanción? Y se activa. Sí, tiene media sanción, tenés razón. No quiero ser malo, Luqui, pero me parece más probable que salga ficha limpia que la Corte trate este año ese tema. Bueno, ninguna de las dos. Entonces, si eso no, a ver, si pasa lo de la ficha limpia que impide que sean candidato a alguien condenado, Cristina no puede ser candidata, y si la Corte se lo prohíbe tampoco. Yo creo igual que Cristina no va a ser candidata porque no están dadas las condiciones. Algunos creen que se va a repetir el escenario, y después lo contamos si quieren, ¿se acuerdan 2017? Cuando jugó Cristina, la última elección en la que participó y perdió con el PRO. Bueno, algunos creen que va a pasar algo parecido en la provincia de Buenos Aires, pero con todo el kirchnerismo que está bastante roto. ¿Vos decís? Me da la sensación, sobre todo por lo que mostraron hoy del acto, ¿no? Sí, claramente. Por un lado, Kicillof por el otro. Fernando, ¿qué opinás? ¿Puede ser, o le interesaría ser candidata a Cristina, que ya había dicho, ¿no? El año pasado, el anteaño, que no, que se iba a su casa, cosa que no ocurrió tampoco. Mira, lo primero que opino es que es difícil que pase ficha limpia por el Senado, pero no es un problema del gobierno. Si vos tenés 34 senadores peronistas que están ahí nomás, la mayoría, bueno, votemos mejor y quizás no tenemos ese problema. Bueno, sí es cierto que el gobierno, cuando lo pudo impulsar la primera vez que se debatió, no la impulsó, ¿no? No lo impulsó, pero porque hicieron modificaciones que los propios que han participado reconocen como mejoras, ¿no? El proyecto original era de Silvia Los Penato, que participó de la elaboración, y de lo que salió después con la contribución de Fargós y de Luis Petri fue mejor. Y no cambiaron los tiempos están ahí. El problema no es ese el tiempo, el problema es el Senado. Y el problema es que el solo hecho de ficha limpia es una acusación contra los argentinos. Vos sabés que en Finlandia no hay ficha limpia. Ahora, porque a nadie con los antecedentes de Cristina se les ocurre votarlo, ¿no? Más allá de un gobierno que por momento pareciera le gusta o le sirve o le resulta como políticamente polarizar con Cristina. Por momentos, y hay mucha también crítica a lo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri respecto a eso.
¿A usted, Iglesia, le parece que el gobierno está cómodo polarizando con Cristina? Yo no creo que haya un cálculo electoral de ese tipo. Y me parece que Cristina, yo pensaría un poquitito fuera de la caja, ¿no? Porque todo el mundo dice, Cristina se presenta no en la provincia de Buenos Aires, gana, pierde, qué sé yo. Cristina necesita los fueros. Eso te iba a decir. Bueno. Detrás de todo esto lo importante son los fueros, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires no es el único lugar donde puede presentarse. Puede presentarse en Santa Cruz, se puede presentar por la ciudad. Y hay Senado en la ciudad, ni en Santa Cruz ni en... Ojo con eso. Yo no me quiero hacer el... ¿Vos celebrás el acuerdo, una cosa rápida, entre Libertad Avanza y el PRO en la provincia contra el kirchnerismo? Yo creo que debería ser, por lo menos en la provincia, y creo que debería extenderse a la ciudad de Buenos Aires. Pero la ciudad ya está. Esta semana se rompe todo. No, a ver... Para cargos nacionales. En la nacional. Nosotros la alianza en la provincia la estamos proyectando para cargos justamente nacionales. para cargos nacionales. Claro, sí, y lo que está cerrado... Yo creo que así como está, si en la ciudad tenemos una campaña en donde la Libertad Avanza y el PRO se dedican a combatirse entre ellos peleándose por el mismo electorado, le vamos a abrir la puerta al señor Santoro, ¿no? Hoy está pasando eso, pareciera. Bueno, claro, sí, claro. Entonces me parece que deberíamos pensarlo y deberíamos tratar de encontrar un acuerdo de las fuerzas que, manteniendo sus diferencias, que son muy válidas, y las críticas, que son muy válidas, están unidas en la idea de sostener el cambio. Digo, fue el presidente Macri el que llamó a votar por Milei, la candidata del PRO. Una pregunta rápida. Fuimos nosotros los que Yo no sé en qué distrito votás, pero ¿en la ciudad votás a Libertad Avanza o al PRO? Yo estoy en el PRO y voy a ver los candidatos y espero poder votar al PRO y que tengan buenas candidaturas. Mira. ¿Deberían existir los fueros que fueron pensados para otro contexto histórico y que tenía que ver con la persecución política y no para causas de corrupción? Los fueros tienen que existir limitados a las opiniones de los diputados y no al resto de las cosas. ¿Hay algún proyecto para modificar eso o no? Creo que hay varios. El problema también es que cuando vos tenés un gobierno autoritario, vos decís, bueno, si hay casos de corrupción, los fueros no se aplican. Sí, muy bien. Pero estos tipos te plantan droga, te plantan cualquier cosa, te plantan una causa en cualquier lado. La gran pichirilo. Te hacen la gran pichirilo y después ni tenés los fueros. Un kilo 200 Así que los fueros son antipáticos y es razonable que sean antipáticos porque de alguna manera violan la igualdad ante la ley de los ciudadanos, pero a veces son un refugio. Digo, yo no sé, los que hemos estado muy en soledad. Me acuerdo, yo fui diputado de la coalición cívica con Carrió, cuando presentamos las primeras denuncias contra la corrupción kirchnerista, cuando acusamos al gobierno kirchnerista de asociación ilícita, yo no sé si no teníamos fuero, no terminábamos en la cárcel. Así que es una cuestión delicada que hay que pensarla muy bien. Nahuel, ¿le conviene al gobierno polarizar con Cristina? No, yo creo que no pensamos en si conviene o no. Nosotros estamos, o el presidente Milei está gestionando con hechos, con acciones, y que se presente quien sea del otro lado mientras se pueda presentar y que la gente decida. Mientras se pueda presentar. Claro. Y la alianza, la gente decide. Por ahora solamente en términos de declaraciones y optimismo, pero vos que es tu distrito, la provincia de Buenos Aires, ¿vos ves con buenos ojos una alianza con el PRO? Mira, se está trabajando, si llegamos a buenos puertos y llegamos a un objetivo en común, yo creo que se puede dar. Ahora hay que llegar a ese objetivo común y hay que poner por encima esos objetivos, que son en definitiva lo que queremos para el país, antes que los lugares, las candidaturas y los egos personales de cada uno. El sábado en Radio Rivadavia. Dicen lo mismo. Sí, claro. En Radio Rivadavia, de paso el chivo, en mi programa de Radio Rivadavia, Guada Recargada, Martín Menem dijo que prácticamente descontaba que iba a salir en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, no así en la ciudad. Sí, es una posibilidad, como dije. Si nos ponemos de acuerdo en el objetivo final y dejamos los egos de lado y ponemos al país por encima de todo. Bueno, pero lo que vos estás diciendo es bajen las pretensiones con los cargos, con los puestos en las listas, y ahí va a haber no por defenderlo a Sotelo, pero digamos, pensemos en algún momento, fue el propio presidente el que dijo no trampas al electorado en todos los distritos y en ninguno, y no se estaría cumpliendo eso. De hecho, hay distritos en los que en términos provinciales, por ejemplo en Chaco, ya hay acuerdos y van a ir juntos, lo que era Juntos por el Cambio con la Libertad Avanza, y otros que en la misma órbita, la Ciudad de Buenos Aires, el ejemplo más claro, porque es lo que ya viene en el calendario, están definitivamente separados, ¿no? Bien, a quien no van a poder decirle nos vemos en Disney es justamente a Cristina, algo... Grande, Cesario. Son malos. Cesario. Nombre y apellido. Cesario, no hay que decir las cosas como productor ejecutivo.
Bueno, ahí no va a poder volver a Disney World, como diría Cristina, que tanto le gustaba a Néstor, ¿no? Sí, claro, a ver, el viernes de la semana pasada, todos lo conocimos, el gobierno de Donald Trump sancionó por corrupción a Cristina Kirchner, también a Debido y a los hijos de ambos, con claramente, de alguna manera, la cuestión central que tiene que ver con que Cristina no va a poder entrar de manera indefinida a Estados Unidos. Bueno, conocimos la noticia, pero de alguna manera vamos a ver por qué, cuáles son las razones, los motivos por los que el gobierno de los Estados Unidos sancionó por corrupción a Cristina Kirchner, que entre otras cuestiones tiene que ver con un personaje central que es Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner y también, por supuesto, acusado de ser testaferro de los 60 millones de dólares, que sí conocía a Estados Unidos. Bueno, Qué bien que cobraba. ¿por qué esta persona es un personaje central en esta historia? Bueno, porque buena parte de la plata que se cree se generó a través del cobro de coimas a empresarios de la obra pública fue a parar en un momento a los Estados Unidos con la compra de 16 propiedades, 14 en Miami, 2 en Nueva York. Acá tiene un rol fundamental la causa Cuadernos de las Coimas, en la que se está investigando si empresarios vinculados con la obra pública, que tenían contratos con la obra pública, pagaban justamente coimas para poder acceder a esos contratos. Bueno, yo le decía, 14 de estos inmuebles en Miami, 2 inmuebles en Nueva York, se compraron entre 2010 y 2015. Ahí hago una aclaración, porque Muñoz fallece en el año 2010, pero es su familia la que sigue comprando los inmuebles, entre ellos Carolina Pochetti. Vos decías, guau, 60 millones, no, es un poquito más. 70, me quedé corta, Sí, 70 millones. Mirá, por ejemplo, uno de los departamentos en el edificio Ocean Fort de Miami, que había sido comprado por Daniel Muñoz. Bueno, justamente lo que analizó el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, es buena parte de esta plata que se generó a través de la corrupción en la obra pública fue a parar a los Estados Unidos, se materializó en distintas propiedades y es por eso que entendemos que Cristina abusó del poder, cometió hechos de corrupción y a partir de entonces no puede entrar más a este país. Bueno, otra de las propiedades que tiene también Daniel Muñoz en los Estados Unidos, un centro comercial, un condominio, al menos 4 propiedades más. Alan Faena. Sí. Más que Alan Faena, te diría. Sí, están ahí peleados. Sí. Ahora, Está celoso Alan. Ahora, esto se compró y en un momento arrancó el operativo limpieza y se vendió. Yo ahora en un ratito nada más les voy a contar a dónde fue a parar buena parte de esta plata, porque en un momento estas propiedades que se habían comprado en los Estados Unidos se vendieron y fueron a parar a una isla paradisíaca en la que todavía el Estado argentino no pudo recuperar nada. Cada vez que la justicia a través de Cancillería envía un exhorto a este lugar, que ahora les voy a contar de qué lugar estoy hablando, la respuesta es no te informo absolutamente nada. Acá no contamos casualidad, nada. ¿no? Que pusieron la mayor parte del capital invertida en esa isla. Supieron, por supuesto, Lo van a muy mandar a bien un lugar con convenio colocarlo. con la Argentina para que informen, ¿no? Exactamente. Pero muy bien colocarlo, que es nada más y nada menos que Tark Ancaicos, que es un lugar que no responde a ningún tipo de legislación ni ley en el mundo. Vos querés averiguar si Lucas va... Nunca un Santa Teresa. Si Lucas va, Manu, cualquiera de nosotros va y compra un pedacito de tierra en Tark Ancaicos y después el gobierno argentino le pide información sobre eso, no se lo van a entregar. No te la entregan. Muy parecido. ¿Por qué yo decía que buena parte de la plata de Daniel Muñoz fue a parar a este lugar? Bueno, porque cuando empieza el operativo limpieza, se vende, se remata rápidamente buena parte de estas propiedades, logran recuperar algo así como 30 millones de dólares que se colocan en una especie de complejo hotelero que todavía no está claro bien ni dónde está, ni cuándo se compró, ni a quién se compró. Sí hay un mexicano metido en la historia, una especie de testaferro que la justicia de Estados Unidos lo está buscando, todavía no lo logró detener ni encontrar. Turk and Caicos compró un complejo hotelero, ¿no? Claro, es ese complejo hotelero del que yo te decía que, bueno, no está claro bien ni cuándo se compró, ni cómo, ni dónde. Hay un dato porque, bueno, se accedió a una especie de documento público y se sabe que estaría en una dirección, pero bueno, nunca estuvo absolutamente clara, digamos, esa historia. Sí se sabe que efectivamente Muñoz metió en ese lugar 30 millones de dólares, pero bueno, de ahí a recuperarlos es otra increíble historia. y pornográfico la cantidad de dólares que generaron como para invertir 30 palos verdes en un proyecto, ¿no? un secretario. Un Imagínate solo la que hicieron. secretario. Bueno, cuando después te dicen que hay gente que genera 300, Perdón, 500 que nos millones de dólares. afanaron. Que nos afanaron, Que claro, generaron suena, Dios. Si la Que hubieran generaron de la generado corrupción, de eso forma que dice, legítima, claro. legal, no estaríamos hablando de esto. Claramente que nos afanaron a todos los argentinos. Olvídate, claro. Un secretario, otro secretario que fue asesinado en Río Gallegos, o sea, Sí, claro, realmente
realmente Además, lo que es grave, curioso, muy grave lo que ocurrió. Lo que es curioso es que esta misma señora, en el medio de todo esto, o sea, es el tipo de antiimperialismo que cultivan, ¿no? Es el antiimperialismo de lavo la guita en Miami, me voy a Nueva York todos los años, me toca la rodillita Bush a Néstor Kirchner y celebro en la bolsa en Wall Street, Kirchner, Néstor Kirchner, Cristina acá, y después salen con declaraciones, digo, ahora se olvidan de muchas cosas, se olvidan ahora, está el acuerdo con el fondo y salen a ser los antiimperialistas. Yo me permito recordarles que el anterior acuerdo con el fondo fue en el 2003 y lo hizo Néstor Kirchner, muchachos. Y después, esa plata que habían tenido, la liquidó, es cierto, la pagó, porque estaba al 6% de intereses y para poder financiar eso se endeudó con Chávez al 15%. Yo espero que este gobierno, con el acuerdo del FMI, porque están todos muy preocupados para saber las cifras, yo espero que no se endeude al 15% que le pagaron a Chávez. Seguramente van a pagar menos, ¿no? También lo que es increíble es que la ex vicepresidenta condenada esté tuiteando, dando consejos morales, hablando con superioridad. ¿Desde qué banquito moral, no? Sí, ¿no? Recordemos que el sábado participó de un acto, de un congreso de educación, ¿no? Un congreso de educación donde hizo todos... Una excusa para una cosa escandalosa, que en un congreso de educación, en un supuesto congreso de educación, hizo todas declaraciones partidarias y dijo, desde acá nos tenemos que organizar. Bueno, después eso termina como termina con el adoctrinamiento en las escuelas, en las universidades y todo lo que estamos discutiendo hoy, el 24 de marzo. Y forma parte de la agenda de la gente. Lo que es importante estamos decir todos hartos de esto y queremos que se termine. El viernes Cristina, después de que se conoce esta noticia, bueno, publica una serie de mensajes, lo cuestiona Milei, le dice, bueno, por culpa tuya, lo bloquea, hay un ida y vuelta ahí. Lo cierto es que la decisión del gobierno de Estados Unidos está basada también en que buena parte de la corrupción fue a parar a ese país, se intentó de alguna manera lavar, ocultar, esconder en ese país y de ahí parte de los fundamentos para los cuales prohibirle la entrada a Cristina a Estados Unidos. Veíamos algunas propiedades de Muñoz en Miami, en Nueva York, también en una isla paradisíaca acá, pero no nos vayamos tan lejos porque hay una mansión de Muñoz acá en Villa Devoto que el gobierno de Javier Milei intenta vender, la intenta subastar. Mirá. Vamos a ver esta mansión, que es una de las mansiones que fue comprada con plata de la corrupción. Esta mansión sí se logró recuperar. Qué ironía, ¿no? El león en la puerta. León en la puerta. Esta casa sí se logró recuperar, ya forma parte del Estado Nacional y se está intentando subastar. De alguna manera esta plata se va a intentar recuperar para que vaya a la UIF. Eso es lo que marca la ley. Esta plata no es que se puede usar para comprar patrulleros, sino que la ley marca que todo aquel bien de la corrupción o del narcotráfico después va a parar al funcionamiento de la unidad de información financiera. Lamentablemente vean el detalle, por el paso del tiempo, vean algunos de los elementos, del techo está un poquito venido a menos, pero bueno, miren qué linda casa, ¿no? Todo de madera, es caro, los pisos parecían de mármol, los anteriores. Ahí vivía Muñoz con su familia hace ya muchos años. Esta casa fue incluso señalada en la causa de los cuadernos como una de las casas operaciones, así se la llamaban, ¿no? O sea, desde ahí se reunían y partían buena parte de las órdenes de a quién cobrarle, dónde, cómo. De hecho, Muñoz tiene con Manzanares creo que es en Villa Urquiza, un complejo muy grande de cocheras y de... Hacía rendir bien el sueldo del secretario de Estado, lo hacía rendir bien. Habían montado una oficina, ¿no? Donde también coordinaban la corrupción. Es tristísimo ver esto, porque dejaron el país con más de 50% de pobres. Sí, claro. Entonces, había un sauna. Es absolutamente obsceno estar mirando estos pisos de mármoles, esa cocina, ahí también hay un tema. ¿Que hicieron muchos empresarios en la causa de los cuadernos? Poquitos, claro. Ahí también tenés un tema. Los empresarios zafaron todos, ¿no? Y siempre cuando hay un episodio de corrupción, se convirtieron en alguien que adoba al funcionario. ¿Te acordás, Luqui, que bueno, una manera de escapar de eso fue convertirse en imputados colaboradores? Claro. Contar cómo fue la maniobra. Eso en un momento también va a haber que revisarlo, ¿no? Porque... Y sí. Pero bueno, lo cierto es que no exime de la culpa el kirchnerismo, ¿no? Porque no es que estoy... Está claro. No, está claro. Zorro de los dos lados siempre. Pero lo cierto es que, bueno, en los argumentos que da los Estados Unidos, se le acusa a Cristina de abuso de poder, de corrupción, de alguna manera haber cobrado plata de las coimas de estos empresarios. Bueno, una parte de esa plata fue a parar y se materializó en casas como esa, la de Daniel Muñoz que acabamos de ver. Y esa predilección por Miami no es solo de Daniel Muñoz, sino de muchos funcionarios que todavía no fueron juzgados. Recordemos
las cooperativas del socio político de Mayra Mendoza en Quilmes, Sebastián Raspa, también con offshores en Miami. Recordemos también un piso de más de $2 millones en Miami de Raúl Copetti, a nombre de su hijo Pablo Copetti, el ex tesorero del Frente para la Victoria. Insaurralde Sirio. Insaurralde Sirio. Bueno, claro. ¿no? Hay unos cuantos que tienen que dar Fíjate que hay como explicaciones. una rutina en el kirchnerismo. Yo me acuerdo en 2015, gira del Papa a Latinoamérica, viaje de Cristina, la cámpora. Lo primero que hacían, iban a 2 lugares, o al Apple Store o a Victoria's Secret. Hay como un fanatismo también. Sí, claro. Da para Exacto. comisión investigadora en el Congreso, ahora que están con tanta comisión Eso, investigadora. deberían, ¿no? Deberían hacer una comisión investigadora sobre todas estas causas que todavía... La comisión de Miami tiene. Claro, división Louis Vuitton. División Miami. Bueno, hablando de divisiones, fracturas en el peronismo. Fracturas varias quedaron expuestas la semana pasada, más allá de hoy del acto, incluso también se reflejan, pero claro, no es lo central como gorila, fueron Manu. esas columnas separadas. Estamos descriptivos porque no fue un solo hecho. En una semana hubo una acumulación de derrotas políticas o exposiciones de esta división cada vez más latente que hay en el PJ. Muchos te dirán, es año electoral, el peronismo es una bolsa de gato, no se pelean, se están reproduciendo, veremos si efectivamente eso se traduce en ese sentido o no. Pero miren todo lo que le pasó la semana pasada al peronismo. La derrota el miércoles pasado en diputados con el DNU de acuerdo con el fondo, donde se impuso la pretensión del gobierno. En la provincia de Buenos Aires, seguramente Nahuel Sotero está muy pendiente de esto porque es su distrito y hasta hace no mucho era legislador. Ahí se dividió el bloque oficialista porque algunos acompañaban el proyecto de Agustín Romo, en realidad un proyecto similar, pero bajaron una sesión convocada por Agustín Romo, en especial aquellos vinculados al gobernador Kicillof. Esto en realidad se retrotrae a la semana anterior. Hubo una reunión de la que poco se conoce entre Máximo Kirchner y Kicillof. De hecho, ¿sabe por qué se conoce poco? Porque acordaron entre ellos en esa reunión, como ya había pasado, desmentir la reunión que efectivamente existió. Eso es lo que viene haciendo y mucho el peronismo para mostrar lo complejo que está también en términos comunicacionales. A esto se le sumó que se partió el bloque en el Senado, algunos referenciados en Quintela y también en Jalil. Los catamarqueños tienen su propio bloque con algún diputado suelto del peronismo de San Luis. Y en la Ciudad de Buenos Aires hay bastante furia, en particular con el movimiento Evita, porque Almerino, presenta su propio candidato, por lo menos por ahora, si no hay alguna negociación de último momento, que es Juan Manuel Abalmedina, que va por afuera de la lista que va a encabezar Leandro Santoro a legisladores, y consideran que puede sacarle algún voto a Santoro que lo aleje de esa pretensión de primer lugar que tiene el peronismo. Corregime si me equivoco, hay algunos intendentes que van a tratar de romper el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y tratar de que Kicillof tome cierta iniciativa contra Cristina, y si Kicillof no la toma, van por afuera pues no aguantan más a Cristina. Después no se la animan públicamente, ¿no? Absolutamente. Hay Tienen 3 Estocolmo. líneas, si querés, de intendentes hoy en el conurbano bonaerense, todos dentro del esquema del peronismo. Algunos que están definitivamente cerca de Axel Kicillof, que son encabezados por Jorge Ferraresi sobre todo. Algunos, exacto, que está Espinosa entre ellos. Algunos que están más cerca de la cámpora, Máximo Kirchner o Cristina. Federico Termín de Loma de Zamora, el pichón político de Insaurralde, por cierto. Lo mismo con Menéndez en Merlo. Hay algunos casos. Pero hay una tercera línea. Hoy no es intendente, pero sí referenciados, por ejemplo, en Juanchi Zabaleta. Hoy dedicado, si querés, a su taller mecánico, según él mismo asegura. Le ponemos ahí, si quieren, entre muchas comillas. Pero que están tratando de pensar en la alternativa de una tercera vía para el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Incluso hay mucho diálogo con Schiaretti, por un lado, a ver si puede importar ese modelo a la provincia de Buenos Aires, y también con Facundo Manes, a ver, que tiene que renovar banca, por cierto, este año, a ver si hay alguna opción de sociedad política ahí. Por ahora todo son ideas y no mucho más que ideas. Quien sigue jugando ahí desde las sombras, Sergio Massa, que reapareció públicamente la semana pasada. ¿Cómo está la relación de Sergio Massa con Kicillof y con Cristina? De hecho, muchos plantean que Massa es casi el garante de que no se termine de romper esa relación, sobre todo por los diálogos y vínculos que hay en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Pero por eso es que Massa sale no solamente a salir públicamente y a ese congreso del Frente Renovador, pero sale abiertamente a apoyar a Leandro Santoro, porque consideran que Santoro es una posibilidad de mostrar cierta unidad, todos apoyándolo en el corto plazo. Veremos si eso después se traduce en la primera buena elección una de alianza. 18 años que van a hacer en la ciudad con Santoro, si todos los números están confirmados, podría ser. confirman las elecciones, ¿no? Bien, ¿puede ganar Santoro en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo lo ven? Mira, es contradictorio. Por un lado, yo creo que la desunión y los posibles chispazos entre PRO y la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires pueden favorecerlo.
Ahora, yo espero que también los porteños tengan un poquito de memoria, ¿no? Santoro, me parece muy bien que Sergio Massa salga a apoyarlo, porque Santoro fue un muchacho muy cercano a Alberto Fernández. Están las fotos en que lo saca a pasear Alberto Fernández a Dylan y a Santoro por Puerto Madero. Participaba de las guitarreadas. No nos olvidemos, ¿no? Porque esta maniobra de presentar... Él se presentaba como amigo de Alberto Fernández. Pero eran amigos, son socios políticos, como es un socio Ayer político. estuvo en el acampe Massa, ¿no? pre-24 de marzo con Vanina Biasi. Es él, Leandro Santoro, también, porque que hay un proceso de blanqueamiento, de que se lo quiere separar de todo. Va buscando voto de la izquierda Es también. el moderado, ¿no? Van a tratar de imponer. Háganse cargo entonces de con quién se asocian disculpame, después, Manu, ¿no? vos sabés que es una cosa impresionante. En el Congreso vos escuchás los discursos en la Cámara del trotskismo y los del peronismo, dicen exactamente lo mismo. Es una cosa muy impresionante. Y después nos quieren venir a vender que Santoro no es eso, Santoro es el moderado. Me parece que ya tuvimos Santoro quiere experiencia mostrar con los algo moderados, que ¿no? realmente no es, y que podemos ver las votaciones de él en el Congreso para darnos Me cuenta parece que de no cuán les cae lejos bien está. Santoro, Guada, me dio la Muchas- sensación. ¿Cómo? Que no les cae bien Santoro. No, me da la impresión de que no. Sabrina es lo mejor Armellet, que muchas tienen, gracias. es lo mejor que tienen, y eso habla muy mal de ellos. Muchas gracias, Gracias a vos. Fernando Iglesias. Gracias, Nahuel Sotelo, por estar. Ustedes se quedan, vamos a una pequeña pausa. Quédense que ya seguimos.